Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la carroza de Melchor Campuzano. Cuenta la leyenda que en la época de la colonia, procedente de la madre patria, como antiguamente se le llamaba España, llegó a la región de lo que hoy es el estado de Guanajuato, un joven aventurero de nombre Melchor Campuzano. Melchor tenía muchos deseos de prosperar y de forjar un mejor destino en tierras novohispanas, convencido de que este lugar se convertiría en su segunda patria, pues le ofrecería un sinfín de oportunidades. Con una férrea disciplina y un sentido del honor inquebrantable, convirtió su centro de trabajo en un santuario de esfuerzo y dedicación. Como todo aquel que llegaba desde tierras lejanas, comenzó desde abajo, trabajando sin descanso, sin tregua, hasta que con el tiempo su empeño le permitió amasar una enorme fortuna, pero las riquezas no las disfrutó solo. Rodeado de otros jóvenes españoles que también compartían su anhelo de hacer fortuna, les extendió su mano generosa y los invitó a unirse a su floreciente negocio. Entre ellos estaba don Manuel Cabrera, quien más que un amigo, era un verdadero hermano para don Melchor. Durante muchos años, don Melchor y don Manuel trabajaron codo a codo, incrementando su fortuna en la tierra que les acogió. Cuando la jornada terminaba y gozaban de un merecido descanso, compartían recuerdos de su infancia y de sus familiares que se habían quedado en España, y también compartían un fervoroso deseo: regresar algún día a su tierra natal con una riqueza suficiente para vivir sin preocupaciones y rescatar a sus parientes de la pobreza. Pasaron muchos años más hasta que una noche, de manera repentina, la muerte sorprendió a don Manuel Cabrera. Un infarto fulminante lo arrancó de este mundo, dejando una inmensa fortuna que ni él mismo imaginó poseer. A pesar de su riqueza, don Manuel nunca perdió su esencia. Era un hombre decente, justo y organizado. Sabedor de que el dinero solo tiene valor si se emplea con un buen propósito, había previsto su partida con gran anticipación, redactando un testamento en el que dictaba su última voluntad. Si su destino le llevaba a morir en tierras novohispanas, su fortuna no debía regresar a España, sino quedarse aquí y ser repartida entre aquellos que más la necesitaban, las personas más humildes de la región de Guanajuato, los pobres de alma orgullosa que preferían sucumbir antes que mendigar, los enfermos y los desposeídos. Conociendo la honradez inquebrantable de don Melchor Campuzano, su espíritu de justicia y su generoso corazón, lo nombró su albacea, confiándole la sagrada misión de ejecutar su última voluntad. La muerte de don Manuel Cabrera dejó una herida profunda en el alma de don Melchor Campuzano. No solo había perdido a su amigo más querido, sino que ahora cargaba con una responsabilidad que le pesaba como una lápida: repartir aquella inmensa fortuna entre los más necesitados. Era el último deseo del difunto, y aunque le dolía manejar aquel dinero como si fuera suyo, sabía que tarde o temprano tendría que acatar lo dispuesto por quien había considerado casi un hermano. Los meses pasaron y Campuzano seguía atrapado en el duelo, intentando evadir la tarea que le había sido encomendada. Pero un día, cuando parecía aligerarse su pena, recibió un mensaje del notario que había redactado el testamento. Con tono amable pero firme, le recordó que los deseos de don Manuel no podían quedar en el olvido y que, como albacea, tenía un compromiso moral ineludible con su difunto amigo. Sin más alternativa, don Melchor puso manos a la obra. Con la ayuda de su secretario, comenzó a informarse acerca de la situación de las personas más humildes. No tardó en descubrir que la miseria se extendía como una sombra más vasta y profunda de lo que jamás imaginó. La capital de la provincia y sus alrededores estaban poblados de almas que sufrían en silencio, gente orgullosa que prefería pasar hambre antes que pedir limosna. Así comenzó una labor social nunca antes vista. De manera discreta,
Campuzano enviaba citatorios a las personas que realmente necesitaban ayuda, invitándolas a su residencia con la promesa de aliviar sus penas. Allí, en la intimidad de su hogar, les entregaba el donativo, asegurándoles que no era suyo, sino el legado de don Manuel Cabrera, un hombre que ya no estaba físicamente, pero que seguía presente en esa labor caritativa. Las necesidades de la gente parecían no tener fin. La pobreza se multiplicaba como una sombra voraz, y aunque los recursos dejados por don Manuel Cabrera eran cuantiosos, no tardaron en agotarse, porque si el mar estuviera hecho de dinero, también terminaría secándose. Pero don Melchor Campuzano, conmovido por tanta miseria, no permitió que la ayuda cesara. Sacó de su propia fortuna para seguir extendiendo la mano a aquellos que con orgulloso silencio padecían el castigo de la pobreza. Cada vez que entregaba un centavo, al escuchar el inevitable Dios se lo pague, su respuesta era siempre la misma: pídanle al Señor por el alma de Manuel Cabrera, que Él es quien les da la ayuda. Campuzano no reclamaba gratitud para sí mismo, sino para su amigo fallecido, quien aún, desde la otra vida, velaba por los desposeídos. Pero donde hay bondad siempre acecha la envidia. Las malas lenguas comenzaron a murmurar que don Melchor, en lugar de repartir la fortuna de Cabrera con justicia, se había reservado una parte considerable para sí mismo, aumentando su riqueza a costa de los pobres. Las malas lenguas escupieron rumores venenosos que se propalaron por toda la ciudad, poniendo en duda la integridad de un hombre que hasta entonces solo había actuado con honor y gran generosidad. Cuando los rumores llegaron a oídos de don Melchor, algo se quebró en su interior. La ira lo consumió. Él, quien era hombre de principios y de una sola pieza, montó en cólera. Se sintió traicionado por aquellos a quienes había ayudado sin esperar más recompensa que el cumplimiento de su deber. Como el lobo de San Francisco de Asís, advirtió: hermanos, no se acerquen mucho, y en un acto de indignación y desencanto, se les volteó a los humildes. Aborreció a los pobres, cerró su corazón y con un gesto definitivo, como coloquialmente se dice, les levantó la canasta. Desde ese día, jamás volvió a entregar ni un solo centavo. Inocentes y culpables pagaron el precio de la calumnia, y los pobres, que seguramente nada tenían que ver con el rumor malintencionado, quedaron privados de una ayuda que podía haber aliviado sus penas. La generosa labor que don Melchor Campuzano había sostenido con empeño se esfumó de la noche a la mañana. Su casa, aquella imponente residencia cercana al Baratillo, cerró sus puertas y en su interior solo imperaba un silencio casi sepulcral, como si nunca hubiera sido el refugio de los más necesitados. En un acto de amarga venganza, Campuzano ordenó que su hogar permaneciera mudo ante cualquier súplica. Ningún ruego sería escuchado, ningún gesto de compasión volvería a cruzar sus muros, y con una frialdad insólita, dictó que las sobras de sus comidas y banquetes, aquellas que antes compartía con los hambrientos que a sus puertas imploraban por un taco, fueran destinadas a sus animales. Solo una madre ama y solo un perro agradece, solía decir con el corazón endurecido. Día tras día, los pobres seguían formando filas frente a la casa de don Melchor, aguardando con esperanza un gesto de clemencia. Pero en lugar de ayuda, solo recibieron la furia del hombre que alguna vez fue su benefactor, ya que Campuzano ordenó a sus criados que los expulsaran de su puerta a latigazos. La bondad había sido reemplazada por un odio feroz hacia aquellos que, aunque inocentes, pagaban el precio de una calumnia que se había diseminado por toda la región. El rumor de que don Melchor era un ratero y que se había quedado con parte de la fortuna de Cabrera le había calado en lo más hondo de su alma. Hombre justo y generoso, jamás habría cometido tal infamia, pues su único propósito había sido honrar el legado de su amigo y repartir lo que había dejado a los más necesitados.
Desde que la furia lo consumió, don Melchor Campuzano se volvió un hombre amargado. Su decisión de cortar su ayuda a la gente pobre lo hizo pasar por un hombre en extremo cruel y desalmado, y en toda la región de Guanajuato circulaban rumores de que el mismísimo diablo se había adueñado de su alma. Del hombre simpático y dicharachero no había quedado nada, pues se había convertido en un ser hosco, gruñón y malhumorado. Los años pasaron y don Melchor enfermó gravemente. Su casa cercana al Baratillo, otrora llena de vida, solo era frecuentada por los amigos más cercanos, los médicos y los sacerdotes. Campuzano, sumido en su enfermedad y en su pena, jamás volvió a sonreír. La culpa y el resentimiento le habían arrebatado hasta su último gesto de alegría. Cuenta la leyenda que el día de su muerte, la ciudad entera acudió a su sepelio. No solo los aristócratas, sino también la gente del pueblo, los humildes, los pobres vergonzantes que alguna vez recibieron muestras de su generosidad, estuvieron presentes. Rezaban y lloraban frente al féretro de aquel hombre que en vida había sido casi un santo, pero que después se convirtió en un ser despreciable a quien se consideraba más cruel que el mismísimo Satanás. Y entonces, cuando el sacerdote elevó algunas plegarias por el descanso de su alma, algo extraño se sintió en el ambiente y de manera repentina se escuchó una voz venida de ultratumba que exclamó: «Os suplico que no roguéis por mí ni por la paz de mi espíritu, pues aunque fui un hombre honrado, en mis últimos años de vida me convertí en un ser muy cruel. Ya purgaré yo mis penas, rogando por la clemencia de aquellos a quienes ofendí. Por eso, vagaré por las calles sin alcanzar el descanso hasta que la divina providencia me otorgue su perdón». Cuenta la leyenda que cuando se escucharon aquellas palabras espectrales, el miedo se apoderó de quienes habían asistido al funeral. Con mucha dificultad se santiguaron en silencio y, presos del terror, apenas pudieron dar sepultura a los restos mortales de don Melchor Campuzano. Pero el tenebroso suceso no quedó ahí. En voz baja, sobreponiéndose al temor, divulgaron la noticia que, como reguero de pólvora, sembró inquietud en cada rincón de Guanajuato. Y esa misma noche sucedió algo inexplicable. Justo al sonar las 12 campanadas, la puerta lateral de la casa del Baratillo se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la empujara desde adentro. Entonces apareció un carruaje espectral, arrastrado por 2 briosos caballos negros de aspecto infernal. De sus ojos brotaban lenguas de fuego y por sus fauces parecían arrojar espuma, como si de perros rabiosos se tratara. Los cascos de sus patas, además, producían un ruido estrepitoso al golpear con furia las calles empedradas. Los caballos, como poseídos por un frenesí demencial, relinchaban, se alzaban sobre sus patas traseras y corrían desenfrenados por las silenciosas calles de la ciudad. El infernal estruendo despertaba a los vecinos que, aterrados, se asomaban por las ventanas con el alma en vilo y comenzaban a rezar Ave María Purísima. Pero el horror no terminaba ahí. A medida que el carruaje avanzaba, dejaba tras de sí un asqueroso hedor a azufre y una densa nube de humo negro que oscurecía el camino. Sin embargo, lo más aterrador no era la carroza en sí, ni el rugir de los caballos embrujados. Lo que cortaba el aliento de quienes lo veían era el espectro que lo guiaba. Cubierto por un hábito blanco que flotaba como niebla sobre los huesos, aquel ser encapuchado no era un hombre, sino un horrendo esqueleto. Dentro de las cuencas de sus ojos ardía una llama infernal y en su huesuda mano sostenía un látigo, con el cual fustigaba violentamente a los caballos, arrancándoles bufidos tan espantosos que helaban la sangre de quienes los escuchaban. El carruaje recorrió toda la ciudad, dejando tras de sí solo pavor e incertidumbre, y luego, cuando la noche empezó a declinar, regresó al lugar de donde había salido. La puerta de la casa se abrió una vez más, el carruaje cruzó el umbral, y en cuanto se cerró el portón, todo volvió a quedar en calma.
Cada noche, justo al sonar las 12 campanadas, se repetía el mismo espectáculo aterrador. De la casa del baratillo emergía el espectro de don Melchor Campuzano, guiando sus briosos caballos negros con una furia desbordada. Sus infernales lamentos parecían provenir del inframundo, y su látigo azotaba con violencia a las bestias, obligándolas a correr como almas que lleva el diablo, tan rápido que parecían flotar sobre las piedras. Y en medio de la oscuridad, aquel ser maldito lanzaba alaridos tan desgarradores que parecían anunciar que se acercaba el día del juicio final. La leyenda dice que don Melchor llevó tan lejos su venganza que lo condujo a la locura. La bondad que alguna vez mostró se transformó en odio y esa furia terminó por envenenar su alma, pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Sabiendo que había obrado cruelmente en contra de los más humildes, quienes no tenían culpa alguna de la calumnia que lo condenó, decidió pedirle su perdón recorriendo todos los barrios de la ciudad sin dar descanso a su alma. Después de mucho tiempo, la aparición de aquella carroza infernal se convirtió en un espectáculo habitual. Por eso, ya no causaba ningún terror y al verla pasar, quienes vagaban por la noche simplemente se encogían de hombros y murmuraban con indiferencia: ahí va don Melchor Campuzano. Pero como todo en esta vida, hasta la maldición de Campuzano comenzó a desvanecerse. Poco a poco sus apariciones se hicieron menos frecuentes y con el paso de los años su historia fue cayendo en el olvido. Sin embargo, hay quienes todavía afirman que en las noches de luna llena el carruaje vuelve a salir de su escondite y en medio de la penumbra se le ve jalado por briosos caballos negros y guiado por un esqueleto cuya calavera arde con un fulgor espectral. De la carroza cuelgan algunas cadenas que al golpear el suelo producen un ruido ensordecedor. Por supuesto, los turistas se estremecen al advertir el paso de la diabólica carroza, mientras que los oriundos de Guanajuato, que conocen la leyenda, ya ni siquiera muestran una mínima señal de asombro, tal vez porque la hermosísima ciudad de Guanajuato es, en sí misma, toda una leyenda. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.